Bueno, ya regresando. Como estábamos hablando, bueno, 3 insignes calaboceños que pusieron a la ciudad en el mapa, como lo son Francisco Lazo Martí, Antonio Esteves y Carlos del Pozo, quienes nacieron aquí, vivieron acá y dieron su grano de arena en esta playa enorme que es nuestra hermosa ciudad, que hemos estado perdiendo, pero que vamos a ir recuperando poco a poco. Vamos a volver a ser la ciudad que éramos, así como están haciendo en Caracas ahorita, con la parte del casco central, casco histórico y todo esto. Nosotros también tenemos la posibilidad de hacerlo. Solo hace falta el cariño y las ganas y ver las razones, pues, o sea, generalmente la gente piensa mucho en el bolsillo y se olvida que para llenar el bolsillo primero hay que llenar la cabeza. El bolsillo no se llena solo. Entonces, por eso hablamos de estos insignes calaboceños, porque justamente queremos hacer lo mismo. Queremos dejar nuestro grano de arena y que dentro de, si es de ser posible y la gente lo ve, dentro de un tiempo, después de que nosotros hayamos desaparecido, aún se nos recuerde por la labor que hemos hecho. Eso es muy bueno, esa es la razón de la vida, que nos recuerden. Vivir, hay mucha gente que vive por vivir y es triste cuando tú le preguntas a una persona, mira, vale, tenía 3 meses que no te veía, ¿dónde estabas metido? En la casa. Oye, hermano, entonces tú vives nada más que para comer, dormir, hacer tus necesidades y ya. ¿Y cuál es la razón de la vida? Eso no es una vida, eso es como, yo lo veo igualito que una vaca en un potrero. Metido ahí en el potrero que es el patio de la casa. O sea, comer, dormir, hacerle sus necesidades y ya. Reproducirse y morirse. Eso es todo lo que hacen. Eso es triste. A mí, gracias a Dios, me preguntan, mire, ¿qué has hecho con tu vida? Mira, yo ayudé a fulano, hice esto, creé aquello. ¿Entiendes? Esa es la razón de vivir. Hacer cosas, crear cosas, dejar algún mundo mejor para nuestros hijos. Estas personas que no hacen nada en la vida, ¿qué le dejan a sus hijos? Nada. No le dejan nada a sus hijos. Porque no le dejan ni siquiera una ciudad, una vida, un futuro. Nada. Entonces, son cosas que hay que cambiar. Eso los hicieron para esclavos. Los educaron para ser esclavos. Los crearon esclavos. Porque entonces ahora no somos esclavos porque nos tenemos las cadenas y los grilletes pegados en el tobillo. No, ahora somos esclavos económicos y somos esclavos culturales. Porque nunca vamos a dejar de ser los obreros de alguien, el chulo de alguien o la amante de alguien. Nunca vamos a salir de ahí. Si no cambiamos la cabeza, no vamos a salir de allí. Entonces, sí, bríndame un café. Págate el tuyo. Era lo que decían estos días, que la gente que tú le dices, bueno, ajá, tú tienes y no tienes. Entonces cuando preocupados por el dinero, cuando le dices, bueno, vamos a tomar un café, ay, no tengo real, bríndame el café. Pero y entonces tú no vives para el dinero. Entonces, ¿por qué no lo tienes? Porque no tienes cabeza para crear dinero. Porque no tiene cabeza, no tiene cultura para el dinero. O sea, le enseñaron a querer el dinero por encima de todas las cosas, pero no le enseñaron que para tener el dinero tienes que tener cultura primero. Entonces, si los venezolanos quieren dinero, tienen que empezar por la cabeza. Cambiar el sistema de vida, quitarse la viveza, que estupidez criolla. Tienen que cambiar su sistema de vida, regresar a los valores, recuperar los valores y todas estas cosas. Nosotros, desde este humilde espacio, sí, la humilde morada, no es morada porque no dormimos aquí, pero trabajamos, laboramos acá, además de otras múltiples funciones que cumplimos. Como les digo, bueno, ahorita salgo de aquí a una reunión en el museo de CODAUP, que es el colectivo para el rescate del casco histórico. Hoy mismo viernes salgo a las 3 de la tarde de allí. Después regreso a mi casa porque tengo que imprimir un material que es el que vamos a exponer en Zaraza, que son unos mapas de lo que es el casco central, lo que es la comuna, unos explicativos de la historia de la ciudad y todo esto, que lo vamos a exponer en unos stands. Y ahí voy a instalarlo, voy a montar los programas de radio para nuestra página en Facebook. Recuerden, Calabozo en Desarrollo. Si no pueden oír algún programa, tienen para oírlo a través de ahí.
también los cuelgo en mi muro personal. Y de allí, bueno, descansaré lo que pueda y a las 5 de la mañana me tengo que estar levantando para salir en la madrugada para Sarasa, para regresar el domingo. Y entonces el domingo regreso directo a una reunión. Como ven, hacemos el trabajo. Triste aquellos que pasan todo el día echados arriba un chinchorro. Todo el día meciéndose. Y de hecho, a veces pujan para no mover el brazo o la pierna para mecerse. Les da flojera estirar el brazo para mecerse. Entonces, eso es increíble. Son parásitos prácticamente. Pero es el hombre flojo, sí. El hombre llanero, eso Emilio Lovera sacó una broma allí. Es muy buena, muy cómico el decirlo. Sí. Lo malo está en cómo habla del Libertador, fíjense, desculturizando las cosas. Los valores patrios no se deben tratar de esa manera. Y no me parece adecuado un chiste utilizando el nombre y la imagen del Libertador. Son cosas desfasadas. Creo que si hubiesen valores, si hubiese cultura, esas cosas no pasarían. Porque nadie hace chistes chimbos en Estados Unidos de George Washington. Está preso. Así de fácil. La historia es la historia y no se jurunga. Si se jurunga es para complementarla o para mejorarla o cambiarla si la historia es falsa. Pero usted no puede burlarse de alguien que es un personaje de historia. Y Emilio Lovera lamentablemente en ese chiste se burló mucho de Simón Bolívar. En lo personal, creo que él debieron haberlo sancionado por eso. Es lo que estaba diciendo, pues, las sanciones hay que aumentarlas. Sí, hay sanciones, pero no son suficientemente fuertes y de paso no hay quien las cumpla. O sea, no es que no hay quien las cumpla porque no las cumplen, no. Es que no hay quien las haga cumplir. Las instituciones están copadas de lo que te estoy diciendo. Los enchufados, asalariados de 15 y último. Les importa un bledo si se cae el edificio, si se cae la broma. Sí, no les importa ni siquiera hacer su propio trabajo. Porque a ellos lo que les interesa es cobrar 15 y cobrar el último. Entonces, ¿para qué están ahí? Retírense de allí y denle el puesto a alguien que sí haga su trabajo. Yo conozco gente que haría el trabajo de las personas que están en esas instituciones gratis, ad honorem, pero para que las cosas funcionen. Es como estos maestros que dan clases para cobrar 15 y último. Como el que te estoy mencionando que me reclamó porque yo estaba hablando de los maestros. Es que no son todos, vamos a empezar por allí, no son todos, la excepción hace la regla. Pero una gran cantidad de maestros que no sirven. Entonces, sálganse de ahí, denle espacio a alguien que sí sirve. Tenemos 3.000 maestros desempleados en Calabozo casi, 2.600 y pico, una cosa así. Están desempleados. Y 5 años desempleados, se graduaron hace 5 años y no han podido trabajar en nada. Algunos dan clasecitas en su casa, hay taxis, no, hay chicheros, hay una barrendera. Entonces, ¿cómo es posible? Y estos señores dañándole la educación a nuestros hijos para cobrar 15 dólares. Y así funcionan todas las demás instituciones. Bueno, entonces, como estábamos hablando, es necesario hacer cambios, muchos cambios. Es necesario empezar por la cultura, rescatar los valores, la ética, la moral, para entonces fomentar las luces. Como decía nuestro Libertador, moral y luces son nuestras primeras necesidades y 200 y pico de años después seguimos en el mismo problema. 202 años, desde 1811 para acá y seguimos con el mismito problema, pero empeorado. Porque ahora, de paso, ya no somos colonia española, sino que somos colonia norteamericana. No somos colonia de grillete, pero somos colonia mental. ¿Y por qué digo colonia? La gente habla mucho de la libertad, pero ¿libertad para qué? Libertad para vestirte a la moda que los norteamericanos te imponen por los canales de televisión. Libertad para defender a los norteamericanos y despotricar al venezolano. Libertad para ser empleado de alguien o ser buhonero. Y el extranjero es el que es comerciante formal. Libertad. Entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Libertad para qué? ¿Para ser esclavo? Bueno, el libertinaje es peor porque también no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la zona liberal?
que se paran los carros con todo el volumen. Yo en las noches, los fines de semana en mi casa, mire, yo vivo lejito de la Liberal. Yo vivo en la carrera 13. Y desde la Liberal hasta mi casa se oye clarito la música. Yo paso todos los fines de semana hasta el amanecer con música. Ton, 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 ton. Entonces, eso es un absurdo. Bueno, esas son cosas que no deben pasar así. Por eso, cuando en la época de Eduardo Manuel, te estoy diciendo, se estaba haciendo en el lateral del aeropuerto un espacio para que la gente fuera y compartiera allí. Sí, pero como un paseo, pero la idea original era, al final de este paseo, hacer una concha acústica donde los artistas locales pudieran ir con sus expresiones artísticas. Por ejemplo, los muchachos de la orquesta Raimundo Pereira irían a la concha acústica o de la sinfónica Antonio Esteves, y entonces harían sus presentaciones allí al aire para que todo el mundo vaya, asista, ¿verdad? Y entonces también tendrías a los joroperos. Ayer estábamos hablando con el amigo Cruz Tenepe, por ejemplo, un saludo desde acá. Y entonces los bailes, todo esto se puede hacer allí y la gente va, disfruta, comparte en un espacio abierto. Se puede hacer en las tardecitas y entonces pueden estar hasta cierta hora. Pero quitar ese desastre de una bebedera de aguardiente ahí es lo que tiene, más nada. Y prostitución y todo esto, y drogas. Me estaba diciendo un vecino de ahí de la zona liberal que los lunes ellos reciben para abrir su negocio, tienen que ir quitando condones, jeringas y cosas. Imagínense qué es eso. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Somos libres para hacer nada? Sí, es un centro de prostitución, pero eso sucede porque realmente aquí no hay nada que hacer. No hay espacios culturales, no hay espacios recreativos, no hay espacios deportivos, no hay espacios de ningún tipo. Entonces tenemos que crearlos, construirlos o rescatarlos en su defecto. Como explicaba ayer el otro día, Calabozo era la única ciudad del país que tenía 2 jardines botánicos. Un jardín en seco y un jardín acuático. O sea, uno para las plantas de tierra y uno para las plantas acuáticas como la bora, por ejemplo, por decirte uno de los tipos. ¿Ves? Uno era el Parque Rómulo Gallego, que es un jardín botánico, si tú lo ves bien, está sembrado organizadamente y por tipos de árboles. Y el otro era el Parque La Guada. Esos eran áreas donde tú ibas, te recreabas y de una vez aprendías sobre la naturaleza. El Parque Rómulo Gallego era hermosísimo. Donde está la fuente, eso era un jardín de flores. Era el mapa del estado en flores, hecho en flores por colores. Entonces cada distrito, lo que hoy en día vienen a ser los municipios, era un color de flor distinto. La rosa, por ejemplo, era infante. El clavel blanco, por decirte algo, el clavel o algo así, era rocio. Y Miranda, el municipio Miranda, era justamente la fuente. Entonces la fuente echando agua era el municipio. Eso era un mapa. Entonces esa tarima que se utiliza para espectáculos no era una tarima, era para que tú te subieras y desde allí vieras el mapa en flores. ¿Ves? Entonces son cosas que la gente no sabe. Entonces ahí tenías todos los tipos de plantas, incluso bambú, porque se preocuparon hasta en eso. Hay un canal allí que es artificial, que no se hizo para drenaje, ahora se utiliza para drenaje, pero originalmente se hizo, era para la siembra de esos bambú. ¿Ves? Para que el sistema de agua, para que el bambú se reprodujera. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Mañana les dejaré el espacio a los muchachos de allá en la Plaza Las Mercedes, y nosotros estaremos acá el lunes. Vamos a ver cómo hacemos. Les recuerdo también que a las 5 de la tarde tenemos la reunión del Consejo Comunal Casco Central 2 en la Orquesta Raimundo Pereira a las 5 de la tarde. Esperamos la asistencia masiva de los vecinos, porque es casualmente para los 3 puntos más importantes que tenemos, que son los representantes ante la comuna, la nueva Junta Electoral para elegir el nuevo Consejo Comunal, que son los que van a conseguir los recursos para nosotros resolver nuestros problemas, las aceras rotas, el problema de electricidad, y los techos. Tenemos ahí unos recursos para unos techos y a la tarde se va a discutir esto. Bueno, entonces nosotros estaremos hablando el lunes y Dios mediante con un tema interesante o algún invitado. Vamos a
para hacer las cosas más variadas. Bueno, muchas gracias. Hasta entonces.